Queremos dedicar nuestro programa a Jesucristo Buen Pastor y a la Santísima Virgen en su advocación de Fátima y a Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones y doctora de la Iglesia. Unámonos a la oración del Buen Pastor. Señor Jesucristo, como el Buen Pastor, diste tu vida por toda la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos, tú continúas tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar la cruz con ellos. Danos amor, valor y disposición al sacrificio para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con tu misericordioso amor el uno por el otro, para que también bendigamos a nuestros enemigos y los perdonemos. Así, queremos testificar con alegría tu presencia en el mundo, para que todos seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en ti. Amén. Amén. Los saludamos especialmente. Estamos ahora María Inés Espinosa, Claudia Coronado, con la edición de Diego Marín desde la ciudad de Medellín y la colaboración de William Becerra en Bogotá. Hoy, en Héroes de Nuestro Tiempo, estamos muy contentos. Vamos otra vez con una zona que apreciamos mucho porque hemos ido a conocerla. Y esa es la zona de Monte Líbano, que es el sur de Córdoba. Aquí queremos descubrir la riqueza de la Iglesia Católica a través de el testimonio de una persona como lo es el Padre Ovier. El Padre Ovier está con nosotros hoy contándonos cosas que van a ser muy interesantes para nosotros y nos van a inspirar, ¿no es cierto, Claudia? Claro que sí, el Padre Ovier Darío Romero. Queremos que en Héroes de Nuestro Tiempo, como bien lo definen 4 palabras significativas, desde la fe, el testimonio, la vida y el martirio. Y en este caso, pues vamos a descubrir con el Padre Ovier su vida sacerdotal, su vida de familia, hasta donde él abra su corazón con nosotros, y seguramente va a ser motivo de inspiración para muchas familias y muchos jóvenes que a esta hora nos escuchan. Padre Ovier, bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo para todas las personas que nos escuchan, para el equipo de Radio María, para María Inés. Gracias a ustedes por esta invitación esta mañana para compartir este testimonio y esta experiencia de vida. Muchas gracias, Padre. Bueno, quisiéramos empezar, Padre, lo que el Espíritu le inspire y sobre todo, ¿quién es usted, Padre? ¿De dónde viene? ¿Dónde nace? ¿Cuál fue esa parte de su familia, su infancia, su vocación sacerdotal? ¿Cómo llegó y estos momentos que han marcado su vida? Bueno, mi nombre completo es Ovier Darío Romero Rojas, tengo 28 años de edad. Mis orígenes es una familia campesina del sur de Córdoba, soy de Tierra Alta, del Alto Sinú. Me crié, mi infancia fue en una vereda muy conocida en todo el país, en la zona de Santa Fe de Ralito, por todo el proceso de movilización. Allá fue mi infancia, en una pequeña parcela que tenían mis padres. Estuvimos hasta los 7 años, 5 años, 6 años más o menos, estuve viviendo allá, y bueno, era una zona bastante violenta por los grupos paramilitares. Por circunstancias de la vida, muchas personas fueron asesinadas en la vereda y totalmente desapareció. Nosotros fuimos la última familia en salir de ese territorio, y por situaciones de orden público, de la violencia, nos tocó salir de esa comunidad dejando todo lo que tenían mis padres. Entonces nos tocó irnos al pueblo desplazados. ¿Qué más? Nosotros tuvimos esa experiencia de desplazamiento, tuvimos dificultades económicas, esas experiencias de salir uno del campo donde, bueno, en mi caso mis papás, que son campesinos, vivían de la tierra, vivían del campo, nos tocó salir a abandonar todo. Fueron días de mucha necesidad, días de muchas dificultades, sin nada con qué comer, una ausencia total de personas que nos pudieran socorrer. Entonces tuvimos que sobrevivir con la caridad de los vecinos y con lo poco que pudimos sacar. Eso fue como el comienzo y la parte de la infancia
que tuvimos que afrontar mi familia. Mis padres, mi papá se llama Julio Romero, mi mamá Luisa Rojas, y tengo 3 hermanos mayores. Yo soy el menor de todos. Padre, entonces es la edad en la que usted vivió, digamos, desde chiquitico, ¿hasta cuándo fue que les tocó salir de esa región? ¿Cuántos años tenía usted cuando salieron de Santa Fe de Ralito? Bueno, cuando nosotros salimos, yo tenía aproximadamente 5 o 6 años de edad. Recuerdo que, por ejemplo, cuando empezó a incursionar los grupos armados, eran zonas donde se practicaba, eso era como estilo de una base militar, pero de los paramilitares, precisamente. Entonces nos tocaba a nosotros a cualquier hora del día meternos debajo de las camas. Tenía una sobrinita menor y también entonces mi mamá y mi papá trabajaban en el campo, entonces a cualquier hora del día eran entrenamientos de estos grupos y nosotros nos tocaba salir corriendo, meternos debajo de la cama. Y lo que siempre me causaba mucha tristeza era que yo le preguntaba a mi mamá que si por qué disparaban para las casas, y entonces ella lo que respondía era, bueno, que habían estos grupos y nosotros teníamos que saber que ellos estaban allí en esa zona y que ellos eran, en pocas palabras, el orden, eran la ley, y por eso ellos hacían eso. Y muchas veces le cuestionaba que si por qué, sabiendo que habían personas, disparaban, y ellos decían, no, lo que pasa es que ellos lo hacen para que sepan que ellos son los que mandan. O sea que usted, padre, prácticamente tuvo una infancia difícil en el sentido también de la autoridad, pero no la autoridad real, sino la autoridad de grupos al margen de la ley. Yo creo que eso lo marcaría también en su proceso de crecimiento y todo, porque si los recuerdos son de disparos, pues imagínese lo que le puede producir a un niño esa sensación de inseguridad total. Claro, de hecho nosotros quedamos marcados para toda la vida. Yo en estos momentos, a veces yo escucho disparos o escucho, por ejemplo, carpetas, juegos pirotécnicos, y cuando estoy como desprevenido me causa un susto impresionante. Pánico, Entonces, claro. sí, claro. Entonces yo prefiero muchas veces estar como alejado donde hay juegos pirotécnicos, donde hay juegos de armas, porque quizás en algún momento, cuando era uno muy niño, antes de tener esta experiencia, yo decía, yo quiero ser militar, yo quiero ser soldado, quiero ser policía, pero llega el momento en que uno dice, no quiero saber más nada de armas, no quisiera verlas. Y entonces antes de salir desplazados, llegó el momento en que yo le tenía miedo a la policía. Entonces, cuando iba al pueblo, me causaba pánico ver a un policía, ver a un soldado, pensé que nos iban a hacer daño, porque de pronto era porque no marcaba esa diferencia entre un grupo y el otro. Claro, Entonces, el que estuviera armado para usted era un peligro. sí, total. Entonces, era una amenaza, porque incluso varias veces recuerdo que entraron a hacer operativos, creo que era el ejército, la policía tal vez, y entonces llegaban a las casas allá en la vereda, insultaban a mi papá, a los vecinos, los trataban mal porque trataban también, como había sido una zona atropellada por la guerrilla, entonces también eran maltratados y acusados a veces de ser participantes, colaboradores de estos grupos también subversivos que habían existido anteriormente. Claro. Entonces era también como esa amenaza, y de hecho era como algo muy real porque había un maltrato de parte de organismos, de las instituciones del Estado, en este caso estas instituciones. Claro, en medio del caos ese tema de las culpas de los unos contra los otros. Digamos que pensándolo bien, es que estaban haciendo un esfuerzo pues por poner orden, pero al fin y al cabo también pues se les puede ir la mano con la autoridad, por supuesto. Yo no me imagino lo que pudieron haber vivido nosotros acá en el interior cuando nos hablan de Santa Fe de Ralito o de Ralito, pues que luego se da uno cuenta que ha sido una zona tan sufrida, padre. Y entonces, después de que ustedes salieron a los 5 o 6 años de este lugar, ¿para dónde se fueron? Bueno, mi abuelita materna vivía en Tierra Alta. Ella tenía una casa grande, entonces ya ella estaba bastante anciana y nos dijo pues que nos fuéramos para allá porque no había muchas opciones para donde nosotros irnos. Entonces
mi papá y mi mamá decidimos, bueno, ellos decidieron que lo más conveniente era que nos fuéramos para el pueblo. Entonces, lo que hicimos fue, o mi papá lo que hicieron fue recoger todo lo que podían de comida, empacar, y nos fuimos para el pueblo. Mi papá todo el tiempo ha vivido del campo, de sembrar la tierra, el maíz, el arroz, cultivar patilla. Entonces fue tener esa experiencia de vivir varios meses, quizás un año, de la caridad de la gente, de los vecinos. Muy duro para un padre de familia. Muy duro para un padre de familia vivir eso. Sí, claro, entonces sí, esa fue la experiencia de tener que afrontar el campesino viviendo en el pueblo. Eso no se entiende. Campesino sin la tierra no es nada. Entonces, esa fue la experiencia que nosotros tuvimos que enfrentar una vez llegamos al pueblo. Bueno, ya después se hizo el proceso de mi papá de buscar unos familiares que de pronto le pudieran también colaborar con tierra, prestar, después alquilar, le arrendaron tierra. Entonces nuevamente fue como otro estilo de vida, pero ya no en lo propio, sino en lo que eran de otras personas, y tenía que generar un pago para precisamente poder utilizar la tierra. Entonces fue una nueva experiencia, una nueva situación para mis padres. Mi mamá también le tocó lavar ropa ajena en unas casas de familia para poder ayudar a sustentar nuestro hogar, ayudarnos a nosotros, por ejemplo, para los gastos del colegio. En aquel entonces todavía había que pagar matrícula en los colegios. Hoy eso ya no existe, pero en aquel entonces había que pagar matrícula, comprar los útiles escolares, no había como todos esos subsidios que hay actualmente. Entonces fue como toda esa experiencia, mi papá tener que trabajar en otras fincas, trabajar por el día a día, mi mamá también muchas veces tener que lavar ropa ajenas de personas que de pronto le daban como esa opción de trabajo. Y mientras tanto ustedes entonces iban al colegio con sus hermanos, se iban. ¿Cómo era la fe en ese momento para ustedes? Bueno, nosotros desde el campo siempre tuvimos la experiencia que iba un sacerdote esporádicamente. En la zona rural siempre había muchas dificultades para de pronto tener un sacerdote, pero regularmente iba en las épocas de la Semana Santa, celebrar la Eucaristía, en diciembre, en los bautismos. Entonces uno iba teniendo como ese referente allí del sacerdote, que también acompañaba, pero por cuestiones de la violencia la vereda fue desapareciendo. Entonces también llegó el momento en que ya no se fue a celebrar más la Eucaristía. Entonces ya en el pueblo, ya nosotros fuimos creciendo. Yo tuve esa experiencia de hacer la primera comunión, eso fue en el 2008, en 2004 aproximadamente. Sí. Entonces hice la primera comunión, pero pasa una dificultad, y es que uno hace la primera comunión y a veces no tiene la conciencia plena de qué es lo que debe seguir a partir de ese proceso. Así es. Yo había definido ya que definitivamente el tema de la vida militar no era mío, no era lo mío, no era lo que me llamaba la atención. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Y llegué a un momento, en el colegio tenía ya en grado octavo, séptimo y octavo, ya tuve de profesora a una religiosa, profesora de religión. Entonces ella nos empezó a hablar de la vocación y me empezó como a interesar eso, el tema de la vocación. Tuve también antes una experiencia por medio de unas tías, participar de iglesias protestantes, pentecostal. Entonces iba, eso fue después de la primera comunión. Entonces fui a la iglesia pentecostal un tiempo, quizás un año, pero no me gustó. Llegó el momento en que hubo como cuestiones que me escandalizaron, que vi que eso no era lo mío, que por ahí no era. Entonces yo dije, no quiero ser pastor tampoco. Después, como ya había hecho la primera comunión, nuevamente decidí volver a la iglesia católica y hablar con el sacerdote en ese entonces, el padre Giraldo. Entonces yo hablé con él cómo se hacía el proceso, cómo era un sacerdote, cómo se llegaba a esa formación y cuál era el proceso. Entonces él me explicó que había un proceso de discernimiento vocacional y
que solamente yo tenía que decidir si quería. Entonces empecé a participar en un encuentro en Montelíbano y en el año 2007 ingreso al seminario San Carlos Borromeo de Cartagena. Allí tengo la experiencia de estudiar la filosofía 3 años, salí el año de experiencia, terminada los 3 años de filosofía, y después nuevamente retorno al proceso de la formación teológica. Termino en el año 2014 y ahí regreso nuevamente a la diócesis de Montelíbano y con el obispo de entonces, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Entonces ya me designé aquí en Montelíbano y ese era como el final del proceso de formación académica para ser sacerdote. Excelente, padre. Yo quisiera hacerle una pregunta sobre este proceso que, bueno, como usted bien dice, y esa es la gran necesidad que tiene la Iglesia y detenernos un poquito en esto, y es la necesidad que tienen estas comunidades de un sacerdote, que como usted bien dice, solamente se veía un sacerdote en Semana Santa o en algunas fiestas medio especiales, y me imagino que no todo el tiempo, por supuesto. Qué difícil, por eso invitar también a las personas. Por supuesto que las vocaciones, como usted fue llamado de alguna manera, o le dejaron, digamos, esa inquietud en el corazón por medio de esta profesora de religión, lo que puede hacer esto para las vocaciones, que hoy en día, pues, en algunos, la mayoría de los colegios eso es impensable porque ni siquiera hay profesor de religión, pero sí muy lindo pues que usted lo hubiera podido tener en su momento, y adicionalmente no tener profesor de religión, no tener un sacerdote cerca que también pueda inspirar esas vocaciones, pues es un poco difícil. Aquí es donde empieza a jugar un poco también el tema de la responsabilidad de los laicos con respecto a lo que está sucediendo con la Iglesia en este momento, y que es verdad que si nosotros nos estamos preparando bien como laicos y podemos inspirar a otras personas, y siempre estar hablando también, ¿no?, de la posibilidad de las vocaciones sacerdotales, religiosas, como una realidad que lo que hace es multiplicar para llevar ese alimento de fe, o ese regalo de fe, como hemos venido hablando en estos días, que solamente lo podemos dar estas personas que estemos comprometidas, y más aún un sacerdote o un religioso, una religiosa, ¿no? Pues una persona preparada, que esté realmente con conocimiento de los dogmas de la Iglesia Católica, en medio de tantas dificultades que se viven en estos lugares o en estas regiones como la que usted en las que usted ha vivido, padre. Le agradezco por contarnos eso. No sé si hay alguna reflexión también sobre eso, y de pronto como eso que usted encontró que fue tan poco lo que vio de imagen religiosa en esos lugares, ¿cómo es eso también actualmente, no? O sea, como un símil en lo que usted vio en este momento y lo que está pasando ahora usted ya ejerciendo su sacerdocio. Así es. Yo creo que es fundamental que nosotros siempre descubramos la vocación. Dios dispone una vocación en cada uno de los seres humanos, y San Pablo va a hablar de la vocación del soltero, del casado y el consagrado. Y cada una de esas vocaciones, de esas 3 vocaciones, tiene unas obligaciones y unos compromisos, pero también tiene unas ventajas. Pero lo fundamental en el proceso vocacional es la familia. Nuevamente, como usted lo decía, aunque de pronto mis padres no tuvieran la formación y de pronto era muy limitado el contacto con toda la experiencia de fe religiosa por parte de los sacerdotes o religiosos en la infancia, creo que fue fundamental esa piedad popular, esa fe
mis padres, mi mamá y mi papá han logrado transmitir por medio de esa devoción a la Virgen María, bajo la vocación del Monte Carmelo, de San José, y esa oración que nunca podía faltar por las noches, que era el ángel de mi guarda. Qué Eso lindo. fue, eso fue parte de ese cultivo, de esa vocación, y creo que a partir de allí se va fomentando, se va presentando la fe. La primera escuela de formación, la primera escuela de la fe, no podemos olvidar lo que es la casa. Entonces, el nacimiento de nuevas vocaciones, de nuevas experiencias religiosas, va a brotar precisamente en un hogar donde se ora, en un hogar donde se transmite la fe, la experiencia, por más sencilla que sea. Allí es que nace la vocación, y a través de ello, de los padres, de la familia, de las personas que tengamos alrededor, es que Dios se vale para formar y llamar a la vocación a todos aquellos que Él desea. Padre, usted toca un punto muy importante y que en este momento la familia está siendo muy atacada. Encontramos seudónimos de familia y realmente pues ahí yo creo que lo que nos corresponde a nosotros como iglesia es fortalecer la familia, y en la familia definitivamente, como usted bien lo dice y como a usted le pasó, es donde se forman las vocaciones. Sus padres, cuando usted le dijo yo quiero ser sacerdote, ¿qué le dijeron? ¿Cómo fue esa respuesta de ellos? Porque pues entregar un hijo a la iglesia en algunos momentos no es fácil, pero en esa fe de la persona sencilla, ¿cómo fue Ese paso. ese paso ya a su sacerdocio? Bueno, mi mamá quedó encantada, le pareció muy respetuosa la decisión. Hicieron todo lo posible para organizarlo de mi partida al seminario. Mi papá sí estuvo como un poco reacio, que si yo sí estaba seguro, que yo estaba muy joven. Yo ingresé de 16 años al seminario, entonces si de pronto no era una cosa de joven, que yo me iba a venir a los 2 meses, al año, entonces mi mamá siempre confió. Después mi papá, que vio que el proceso había avanzado 1 año, 2 años, ya empezó a entender que la cosa sí era de verdad, que sí era una vocación, que sí era verdad que lo que yo quería. Entonces ya se animó y ya se sintió orgulloso. Yo siempre he entendido que hago parte de una cultura que es machista. Nosotros somos costeños, entonces siempre, hombre, ¿cómo usted que no se va a casar? Y entonces los nietos, ¿cómo es posible que eso usted va a vivir sin mujer toda la vida? Bueno, así hizo parte de ese proceso de formación y también de educación, y hacer entender a mi papá cómo era posible. Entonces, que eso no era una cuestión humana, que eso es de Dios, que llama y da también el don del celibato, el don de la castidad. Entonces, fue un proceso también de formación para ellos, y todavía estamos en ese proceso. No es fácil. Yo creo que al final ningún proceso de formación acaba. Simplemente vamos evolucionando y vamos pasando de una etapa a la otra. Pero encontré apoyo a nivel general de mi familia, de mis hermanos mayores, en este proceso. Hoy ellos se sienten muy orgullosos, muy contentos de tener un sacerdote en la familia. Entonces, fue esa experiencia, fue esa experiencia. Qué bonito. Y es verdad que me gustó mucho de lo que habló al principio, padre, bueno, y todo sobre el tema de esa devoción popular, que eso no se puede perder, el tema de ese amor por la Santísima Virgen que tienen en todo Colombia, y que especialmente en esta zona, la Virgen del Carmen es una gran devoción. Y esto tan bonito de lo del ángel de la guarda, por las noches, son cosas tan bonitas que van quedando en el corazón de los niños y en nosotros mismos. Yo creo que esa es una oración que uno la tiene ya sellada en el corazón, y que invita a que uno empiece a gestarse, ¿no? Ese amor por la iglesia, digamos, o por Dios, por el cielo. Qué bonito que sus padres hubieran podido darle como ese empujoncito, y aún en medio de esa sociedad complicada, que pensar sin vivir sin mujer era complicadísimo. Muy interesante, padre, muy lindo, y gracias por compartirlo. Padre, usted nos había comentado un tema sobre su niñez que me gustaría, si a usted le parece conveniente, que lo hablemos, que también es muy interesante porque yo creo que todo eso hace parte de esa personalidad
de sacerdote que usted tiene en este momento, ¿no? De esta vocación de darse, porque al final lo que hacen nuestros sacerdotes religiosos es darse, pero no es que dan un poquito, se están dando completamente. Y eso es lo que nos gusta a nosotros reforzar tanto, que no es un tema de yo entonces soy una parte de mi tiempo sacerdote, como de pronto uno a veces como laico es, pues yo durante mi tiempo de trabajo, pues trabajo haciendo estos oficios y en la otra parte soy no sé qué, mamá, tía, lo que sea, los efectos que uno tenga o buena hija de familia. Es que es bonito entender esa vocación y esa entrega como una completa entrega de vida, que pues los consagrados quisiéramos hacer eso de alguna manera los laicos como lo hacen ustedes de una manera fiel, y es que ustedes están dando la vida por completo. Entonces también entender eso tiene un proceso, ¿no? Si nos quiere contar algo más sobre su infancia, padre, o alguna cosa que de pronto nos haya faltado, o contarnos esto. Bueno, es interesante. Yo desde la infancia siempre apunté con ese apoyo de la familia y el respeto por la vida. Creo que nosotros hoy, ante el ataque de la familia, ante las nuevas enseñanzas y todo el auge que ha tenido en estos días el tema del aborto, quisiera un poco salirme del tema, pero bienvenido, contar una padre. experiencia. Sí, adelante, perfecto, adelante, padre, por favor. Bien, entonces, en estos días el tema de moda es hablar del aborto, de si estamos en contra o estamos a favor. Y yo soy un testimonio de vida precisamente de que la vida tenemos que defenderla en todas las circunstancias. Yo soy el menor de 4 hermanos, pero yo fui adoptado por mis padres, mi papá Julio y mi mamá Luisa. Fui adoptado de 40 días. Una familia se acercó a mi abuela materna, a la mamá de Luisa, que es mi mamá. Entonces me entregó a ellos y la señora no me pudo tener por diferentes circunstancias que ya yo he hablado con ella. Entonces no me pudo tener, no me pudo criar, me dio la posibilidad de vivir. Y yo hoy a todas esas personas que de pronto están a favor, que están en contra, les digo, nosotros tenemos que defender la vida, porque precisamente si esta mujer muy valiente que decidió tenerme no hubiese optado por la vida, hoy no estuviéramos hablando aquí con ustedes. Así Hoy es. simplemente no tuviéramos esa experiencia, ese testimonio y todo lo que Dios va haciendo en nuestra historia de vida. Creo que Jesús también tuvo esa misma experiencia. Jesús tuvo una madre biológica, pero tuvo un padre adoptivo. Y es que nosotros, al final del día, todos los cristianos somos hijos adoptivos de Dios. Nos hacemos hijos a través del bautismo, pero recordemos que el único hijo de Dios es Jesucristo, su unigénito. Entonces, todos nosotros, y hoy yo quiero invitar a cada una de las personas que nos escuchan también, a que defendamos la vida. Hay muchas opciones, hay la adopción, o de tantas familias que no pueden tener a sus hijos, hay otras posibilidades. Entonces, defendamos la vida. Hoy yo soy una experiencia y un testimonio, y soy una persona que estoy convencido de que hay tantas opciones. Y en mi vida como sacerdote he tenido la oportunidad de acompañar de estos procesos. Y más que lo que haya podido decirles a ellos, es la misma experiencia de decirles que yo soy adoptado. A mí me respetaron la vida. Hubo otra opción diferente a matarme. Y hoy por eso yo puedo ser sacerdote, hablar con usted y decirle, hay otras opciones. Y ya he conocido la experiencia de que ya tienen a su hijo y dice, padre, gracias a Dios, yo no tomé esa decisión. Hoy estoy feliz con mi hijo. No tiene de pronto el papá aquí al lado, no conformé una familia tradicional, pero tengo a mi hijo y vivimos felices. Entonces ha sido también esa experiencia desde el sacerdocio de acompañar esta nueva experiencia, esta experiencia de vida, de defender la vida. A eso estamos llamados nosotros, a respetarla desde el mismo momento, desde la fecundación. ¿Sí? Allá hay vida, allá hay espíritu, ahí está el soplo de Dios que nosotros debemos tener muy claro, que es la acción de Dios, no es un montón de células, es un ser humano donde ya hay vida, donde Dios ha actuado.
actualmente estoy ejerciendo como sacerdote en un corregimiento de Montelíbano que se llama Pica Pica Nuevo. Estamos a 1 hora y 30 en moto hasta llegar al lugar donde estoy ejerciendo. Y efectivamente ha sido también la experiencia de tener nuevamente esos recuerdos de la infancia. El sur de Córdoba es una realidad donde todavía tenemos presencia de grupos subversivos. Eso no lo podemos negar, no podemos olvidar, donde todavía el campesino se sigue maltratando, donde todavía tenemos problemas de extorsión, de asesinatos, y quizás son comunidades rurales donde son abandonadas por el Estado. Hoy yo creo que el llamado y la acción de la Iglesia es quizás de las pocas instituciones que hacen presencia en todos los lugares del territorio colombiano y del mundo, es esa voz de esperanza. El año pasado afrontábamos una situación de violencia en toda la zona urbana de Montelíbano. Fueron aproximadamente más de 100 muertos que quizás quedaron en el anonimato, no salieron en los medios de comunicación que tenemos a nivel nacional, quizás en los medios locales, pero allí estuvo la iglesia, allí estuvo los sacerdotes, no solamente yo, muchos sacerdotes de la diócesis, sacerdotes jóvenes que están entregando su vida, animando a esas comunidades, llevando una voz de esperanza en medio de las dificultades, de la violencia. Allí estamos, llevando la buena noticia de Jesucristo, una noticia que es de esperanza, donde todos nosotros confiamos que Dios es el único que nos puede dar la paz. Es que la paz no la podemos entender como la ausencia de armas o la ausencia del derramamiento de sangre. La paz va mucho más allá. La paz es ese estado de tranquilidad interior, es esa armonía con uno mismo, con Dios y con los demás. Padre, qué importante reflexión que nos está haciendo en este momento. Yo quisiera invitarlos a que escuchemos un poquito de música en este momento para reflexionar sobre lo que usted nos acaba de decir y seguir adelante con algunas preguntas que tenemos sobre lo que usted nos acaba de contar. Gracias por esa reflexión tan importante que usted nos ha hecho. Es que hay varios temas que me gustaría como reforzar para no dejarlo pasar, porque su relato está muy, muy puntual, muy bueno, que ese corregimiento de Pica Pica, en donde usted es actualmente párroco, y como usted nos dice, están viviendo una situación de extorsión, de asesinato todavía. Nosotros sí que podemos cambiar el mundo. A mí me encanta que usted anime de esta manera. Es que es como si la maldad se apoderara de todo, ¿no? Entonces uno dice, son los dueños del universo. No. Y acá está la iglesia parada, de frente, exponiéndose, con esa voz de esperanza que usted está diciendo. ¿Cómo puede ser posible, padre? Y usted explíquenos, porque 100 muertos en la región de Montelíbano el año pasado. ¿Cómo fue esto? Cuéntenos un poquito de eso, y qué pena reforzarle esto malo, pero también para mostrarle por qué la iglesia está ahí y cómo está dándole soporte a esta gente. Es que 100 muertos en una región donde la población es tan poca. Dios mío, es que mataron a una vereda completa. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros estamos ubicados en el sur de Córdoba, Alto Sinú y Alto San Jorge.
nosotros geográficamente somos un corredor estratégico para todo el tema del narcotráfico. Entonces, han sido zonas que han incursionado grupos subversivos, EPL, guerrilla de las FARC y ahora los grupos paramilitares. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta zona es debatida y reñida precisamente porque es un corredor estratégico. Va a comunicar el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, Antioquia y parte de Bolívar. Entonces, ¿por qué se origina este conflicto? Precisamente peleando el territorio. Entonces hay presencia de grupos al margen de la ley, entonces empiezan a disputarse el territorio. ¿Eso qué ocasiona? Ocasiona esta violencia y también el tema de la extorsión, que es una de las formas en que se financia el tema del narcotráfico y estos grupos subversivos. Padre, una pregunta. Cuando usted habla de la extorsión, esta zona concreta de la que nos habla, ¿cuál es su riqueza o cuál es su digamos fuente de de ingresos y de trabajo de la economía? Del decente. Sí, claro, obviamente, bueno. Obviamente. Es la agricultura, es la minería, que pues puede ser corredor estratégico, pero ¿qué les llamaría la atención a unas personas para que extorsionen a otras? Bueno, el tema es que no es que sean grandes riquezas. Porque uno dice, bueno, está la parte campesina que trabaja y vive la mayor riqueza que es el campo, los cultivos, el arroz, el maíz. Hay una gran parte también ganadera, ¿verdad? Que tiene grandes extensiones de tierra y bueno, ha sido una forma, parte de la economía de la región. También hay zona minera legal, ¿verdad? Sí. Tenemos grandes empresas mineras como Cerro Matoso, Celca, explotación de carbón, pero también hay una minería que es ilegal, que es la explotación de oro. Entonces, se ve la extorsión, se ve también extorsión al comerciante. Entonces, son realidades donde no solamente se explota al que tiene mucho, a los hacendados, a los grandes comerciantes, sino también incluso a las personas que viven el día a día, como decimos popularmente, del rebusque, de cualquier ventica en la calle, cualquier cosa. Entonces también son personas que allí ellos les están explotando, se está extorsionando, y nosotros estamos llamados precisamente a ¿qué? A alentar esa fe, a alentar el ánimo a estas personas, decirle que se puede, que no se desanimen. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo que hubo esa violencia en el mes de diciembre del año pasado, la iglesia tuvo un efecto importante y una acción importante, y fue hacer vigilias, hacer oración. Creo que en toda la diócesis de Montelíbano no hubo un solo sacerdote que no celebrara la Eucaristía pidiendo por la paz de esta región del sur de Córdoba, del Alto San Jorge y el Alto Sinú. Y la gente tenía una participación en las horas santas. ¡Qué lindo! Buscaban al sacerdote para decirle, Padre, ¿qué hacemos ante esta situación? Tenemos dificultades, ¿será que nos vamos del pueblo? Entonces, ahí el sacerdote jugó un papel fundamental en el acompañamiento, en la consejería, pero también en esa respuesta, como eran los grupos de oración, la celebración de la Eucaristía, orando por esta zona. Deberíamos apreciar y valorar muchísimo al sacerdote, a la religiosa, al laico comprometido, a la persona que está involucrada directamente en la evangelización, no solamente en esas tierras, sino aquí en Bogotá, por ejemplo, valorar a nuestros sacerdotes, lo que significa tener una misa diaria y no, por ejemplo, me imagino que el padre también toca visitar veredas y seguramente a esa vereda no puede ir todos los días, sino tendrá que ir cada 8 días o cada 15 días, el medio de transporte que no será fácil porque también le escuché que llegar en moto, entonces todas esas cosas las debemos valorar y sobre todo la persona del sacerdote, es que la persona del sacerdote es Cristo mismo en la tierra. Sí, es como un sacramento vivo, él mismo, entonces sí. Y una otra cosa que usted comentaba hace un momento, el don de la vida. Fijémonos todos nosotros, que si
la mamá biológica del padre, hablándolo como los términos que se hace ahora, Sí. no hubiera optado por la vida, nos hubiéramos perdido en una vocación sacerdotal, de un sacerdote que está vivo, presente en su comunidad, tratando de darle aliento ante todos semejantes problemas, alegrándose con la alegría que hay en una familia cuando nace un bebé, celebrando la Eucaristía en el momento que la puede hacer. Todo eso, mejor dicho, es que es una vida de ejemplo y de testimonio para muchas familias que de pronto piensan que la opción más fácil es el aborto. Y resulta que la vida es de Dios, no es la vida de la persona. Entonces, pues eso también es un motivo de agradecimiento, y que el Padre nos haya compartido esto porque realmente hace reflexionar a muchos. Nosotras dos no somos casadas ni hemos tenido hijos, pero de todas maneras, para que la familia sienta el respeto por la vida. Es que ahorita no es la vida solamente del aborto, sino la vida que se asesina, se mata por cualquier tontería, y realmente no se respeta. Entonces, pues yo desde aquí le damos gracias al Padre por la tarea misionera que está realizando en su zona. Se quedó en su territorio, a pesar de todas los peregrinajes y los sufrimientos que tuvo que padecer, y está ahí dando la vida por su comunidad. Entonces, pues esto, Sí, señor. quisiera como compartir, también nosotros tenemos que saber que el sacerdote no solamente es aquella persona que celebra los sacramentos, es que el sacerdote es mucho más que aquella persona que estudió, se formó para celebrar la Eucaristía, para celebrar el bautismo, los diferentes sacramentos. No, el sacerdote no se acaba simplemente cuando se celebran los sacramentos. El sacerdocio es una experiencia de vida, es decir, es su totalidad que representa precisamente a Cristo mismo, como ustedes decían ahorita. ¿Esto qué significa? Que el sacerdote está para escuchar. Es que nosotros acompañamos no solamente a la parte católica, a los feligreses católicos, acompañamos también a aquellas personas que no son de nuestro credo, que aconsejamos, que acompañamos, que ayudamos, que hacemos obras sociales. Entonces es el rostro quizás que a veces se desconoce de la iglesia. ¿Cuántos sacerdotes se dedican a la educación? ¿Cuántos sacerdotes están en las zonas rurales? ¿Cuántos sacerdotes están en la universidad? Es decir, el sacerdocio está impregnando toda la sociedad, simplemente que no hemos aprendido a identificar y valorar ese papel que ha jugado durante toda la historia de la iglesia, en toda la historia de la humanidad. La iglesia ha tenido un papel fundamental, no solamente defender la vida, no solamente anunciar a Cristo, sino hacerlo realidad, porque anunciar a Cristo es hacerlo realidad en los actos. Padre, ante todas estas dificultades que usted nos ha narrado, ¿qué mensaje le puede dejar usted a los sacerdotes que están en estos territorios de misión, que de pronto se sienten desfallecidos, que están solos, que la comunidad a veces no les responde, o que de pronto también pues no tienen los recursos mínimos para sobrevivir y para estar prestando su servicio con alegría, con entrega total, con esperanza? Claro que todo eso yo sé que Dios lo entrega al sacerdote y a la comunidad, pero ustedes también son seres humanos, o sea, también tenemos que ver esa parte humana del sacerdote, y pues como un mensaje, porque Radio María está llegando a muchos lugares de Colombia y del mundo, no solamente en las grandes ciudades, sino también en las pequeñas poblaciones, y es una realidad que vive el sacerdote. El sacerdote a veces tiene respuesta a la comunidad, algunas veces no la recibe, sufre, llora, se ríe, se alegra con las cosas bonitas que suceden en su ministerio y también en la celebración de la Eucaristía, pero de pronto a ese sacerdote que está en un proceso de dificultad
¿Usted qué le diría ante toda esta circunstancia que usted ha vivido, que su experiencia propia no es del vecino, sino es suya, es la que usted le tocó vivir en este momento, pero que yo creo que le da gracias a Dios porque todo eso lo ha formado y lo ha fortalecido? Efectivamente, yo creo que nosotros en el proceso vocacional, saludando a cada uno de los sacerdotes que puedan estar escuchando este programa, es no olvidarnos las palabras de Jesús. Ahí debe estar nuestro referente, siempre el referente de nosotros los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los laicos, debe ser Jesús, no debe ser otra persona. Jesús debe ser siempre nuestro referente. ¿Y por qué? Porque es que Jesús nos dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El que quiera seguirme cargue con su cruz y síganme. Y efectivamente, los lugares donde nosotros estamos son lugares de misión, lugares de escasos recursos. Para decirle una experiencia, nosotros pagamos nuestra seguridad a través de ayuda de agencias como ACN que nos ayudan a nosotros para subsidiar el tema de la seguridad social. Entonces, uno dice, al final es Dios quien nos va a recompensar, nuestra paga es Dios. Y efectivamente, cuando uno empieza a trabajar en las cosas de Dios, Dios tampoco se deja ganar de generosidad. Entonces, ¿cuáles son nuestras motivaciones como sacerdotes? ¿Cuáles son nuestras motivaciones como religiosos, como laicos? ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Recibir bienes materiales o tener simplemente una esperanza en la resurrección, en la vida eterna, que es nuestra paga? Entonces, es invitarlos también a replantear cuál es nuestra opción de vida, cuál es nuestra prioridad, qué es lo que buscamos, qué es lo que nos satisface. Entonces, nuestra opción la hicimos por Cristo, sabiendo todo lo que Él nos decía. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, pero mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Jesús nunca nos abandona, Jesús siempre nos está acompañando, Jesús siempre nos está guiando en este caminar y va poniendo también personas, grupos, fundaciones que hacen posible que esta obra evangelizadora, de que su mensaje cada día pueda llegar a más personas. Y creo que cada día tenemos que confiar en la iglesia. Yo, por ejemplo, no tuve procesos con psicólogos, simplemente el mejor psicólogo fue Jesús. El acompañamiento de la iglesia es quien me ha ayudado en todo este proceso de superación de la violencia. Ha sido la iglesia, la maestra, la compañía, que me ha ayudado en este caminar también con el testimonio de otros sacerdotes, de laicos que también han tenido la experiencia de la violencia. Algunos sacerdotes que han contado estas historias también anteriormente, ellos han servido también como ejemplo y testimonio, y Dios nunca nos ha abandonado. Entonces la motivación es, hay que seguir, no es fácil el camino, cada día resultan nuevos retos, cada día tenemos nuevas dificultades, pero Dios nunca nos abandona, Dios siempre está con nosotros acompañándonos en este caminar. Entonces, a los hermanos que de pronto nos sentimos tristes, porque siempre he dicho, ¿quién entiende el lenguaje de un médico? Otro médico. ¿Quién entiende el lenguaje de un ingeniero? Otro ingeniero. ¿Quién entiende el sacerdote? Otro sacerdote. Y como decían efectivamente ustedes, pues nosotros lloramos, sufrimos, sentimos tristeza, soledad. ¿Pero por qué? Porque hace parte de nuestra naturaleza, de nuestra humanidad, pero sabiendo también que tenemos esa parte trascendental, esa dimensión espiritual, que la fortalecemos con nuestra oración. A cada uno de los sacerdotes, a cada uno de los laicos, a cada una de las religiosas, no olvidemos la liturgia de las horas, nuestra oración, no olvidemos la confesión, no olvidemos la dirección espiritual, que al final del día es lo que nos fortalece. El acompañamiento precisamente de otros sacerdotes es fundamental en nuestra vida como ministros ordenados, como sacerdotes. Eso lo recibimos en el seminario, pero quizás cuando salimos se nos olvida. Entonces, es nuevamente invitarlos a rescatar esos salvavidas que tenemos en nuestro ministerio, es rescatar esas pautas de ministros que nos enseñaron, pero como muchas cosas en nuestro estudio a veces las olvidamos, pero son necesarias para salvaguardar nuestro ministerio. Padre, buenísimo esa invitación que usted le está haciendo a los sacerdotes que nos estén escuchando, y yo me involucro como laica también en esto. Para seguir un poquito con esto nosotros también
Es un llamado para todos. O sea, si estamos constantemente viviendo sacramentalmente, la gracia nos va a dar esa paz que estamos buscando y que de pronto estamos buscando por otros lados. Y si perdemos ese ritmo, pues obviamente, como usted lo decía, con una práctica constante, y dejando de lado las cosas que deberíamos estar haciendo de manera normal, pues entonces se nos están metiendo también otras ideas y empieza uno a encontrar problemas y a no saber cómo solucionarlos. Yo le agradezco inmensamente, Padre, realmente esta reflexión tan linda que nos hace, y recordar también la ayuda que la misma Iglesia está haciendo dentro de sí misma, es decir, lo que nosotros podemos lograr en nuestra fundación para poder ayudar, como usted decía, Padre, y para hacer como un poco un recuento. Hemos ayudado en la formación de seminaristas en el Seminario Provincial San Carlos Borromeo de Cartagena desde hace muchísimos años. Hemos apoyado en estos proyectos, así que en donde usted mismo estudió, Padre, seguramente en su momento fue ayudado también en alguna parte por la ayuda de los benefactores que ayudan esta fundación. Es decir, que nosotros como intermediarios lo que hacemos es motivar a las personas por medio de estos testimonios como el suyo, para que realmente se sientan motivados a que la Iglesia siga funcionando como funciona en estos lugares. Así como usted también lo decía, el tema de las intenciones de misa que hemos dado nosotros también en esta zona de Montelíbano, que seguramente también ha ayudado a que algunos sacerdotes de estas zonas tan olvidadas y tan difíciles tengan cómo subsistir, porque como decíamos, las mismas comunidades no los pueden mantener por las dificultades económicas que viven en estas zonas. Y también todo el tema de formación y acción misionera parroquial, que también lo hemos escuchado en otro programa por el padre Elkin de Jesús Arenas, quien es el vicario, que también ha permitido que estas parroquias de esta diócesis se estén fortaleciendo, no solamente con los laicos adultos, sino con los niños. Es una belleza todo lo que hemos escuchado hoy de usted, Padre, y yo realmente me siento muy conmovida y muy motivada, porque es un ejemplo realmente para nosotros de esa confianza en el que el Señor es el que realmente está llevando la rienda. Padre, nos despedimos ya. En este momento se nos acabó el tiempo, pero agradecemos la sintonía de todas las personas que han estado con nosotros y que nos sigan escuchando, que siempre vamos a tener estos testimonios tan bonitos que nos inspiran y que hablan de lo que hace la pastoral en el mundo. Somos Ayuda a la Iglesia que Sufre, una fundación pontificia. Los invitamos a consultar nuestra página web en www.acncolombia.org, escribirnos al correo info@iglesiaquesufre.org o llamarnos al teléfono 484-8890. Recuerden que con las donaciones que conseguimos y que logramos tocar de los corazones de los benefactores que buenamente ayudan, estamos logrando hacer todas estas ayudas que ustedes están escuchando en nuestro programa. Los esperamos para una próxima oportunidad y gracias, Padre, si nos puede dar la bendición para cerrar el programa, por favor. Claro que sí, la bendición sobre cada uno de ustedes, agradecerle a Radio María, a todo el equipo de ACN, a las fundaciones que nos colaboran y que ayudan y hacen posible todos estos proyectos, a la iglesia precisamente que necesita, a la iglesia misionera, a la iglesia de la zona rural. Dios les bendiga grandemente, agradeciendo también su oración, que ese hace parte de esa misión y de ese aporte que hacen a la iglesia misionera. Gracias por su oración. También nosotros los encomendamos en las oraciones, en la Eucaristía, a todos ustedes que nos ayudan y que nos acompañan en esta misión desde la distancia. El Señor los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.